Hola, me llamo Michelle Steele. Gracias por sintonizar a este programa Fortalecidos en Fe. Y nosotros estamos aprendiendo cómo disciplinar nuestra boca. Dice en Isaías 50, verso 4, dice, el Señor Dios me ha dado una lengua adiestrada. Una traducción dice, una lengua del discípulo. Y yo quiero tener mi lengua en línea con lo que Dios dice. No quiero estar diciendo una cosa contra a lo que Dios ha establecido para mi vida. Y este concepto es algo que me ha cambiado. Ha cambiado la manera de mi fe, la operación de mi fe. Y este es el enfoque de este programa, fortalecidos en fe. Para ser fortalecido en fe, tenemos que tener nuestra boca disciplinada. Entonces, vamos a continuar con y la segunda cosa que necesitamos entender, porque en la primera parte nosotros aprendimos que Cristo explicó en Marcos 11 que necesitamos tener, dice en verso 23, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice. ¿Tiene usted confianza en sus palabras a este punto? ¿Que será hecho lo que usted dice? Es lo que Cristo explicó que necesitaba tener en la operación de fe. Esta persona necesita creer que será hecho lo que dice. Si viene de mi boca, si está en mis palabras, si estoy diciendo una cosa, va a pasar en mi vida. Una disciplina. Dios me ha dado una lengua adiestrada, una lengua instruida, dice en Nueva Versión Internacional. La palabras en general son contenedores. Dios usó en el principio, Él usó sus palabras para distribuir o transmitir, para poner en obra su voluntad. Dios dijo, dice en Génesis 1, Dios dijo Dios. Dios llamó, Dios declaró una cosa para establecer lo que Él quería tener. Y nosotros, en su imagen, en su semejanza, tenemos esta misma capacidad, usar nuestras palabras, por ejemplo, para recibir su salvación. Con el corazón se cree, pero con la boca, dice Romanos 10, con la boca confiesa para salvación. Se confiesa para salvación. Entonces, no es solamente lo que está en mi corazón, porque para establecer en mi situación, yo necesito abrir mi boca para establecer lo que está en mi corazón, en mi situación. En su vida, usted tiene que usar sus palabras en una manera disciplinada. Y Juan 1, por ejemplo, hablando de Cristo sí mismo, hablando a Cristo Jesús, como la palabra que fue hecho carne. En una traducción dice el verbo que fue hecho carne. Esta versión de Reina Valera que estoy usando
Dice palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Hablando de la palabra de Dios, sí mismo. Ella era, la palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin la palabra no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En la semana pasada nosotros aprendimos este concepto de Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Dice, sin la palabra no fue hecho nada. Y en su vida, para hacer la voluntad de Dios, para establecer lo que Dios le ha prometido a usted, usted necesita activar esta promesa, la promesa de sanidad, la promesa de la prosperidad de Dios, la promesa de la paz de Dios para proteger su mente, la promesa de la salvación de sus hijos. Hay cosas que necesitamos recibir de Dios, pero para recibir tenemos que usar nuestra fe. Debemos usar nuestra fe. No es una opción. Posiblemente yo puedo obtener esta promesa otra manera. No, para acceder la provisión espiritual que Dios nos ha dado en el pacto que Cristo selló con su sangre, debemos usar fe, y fe es del corazón y la boca. No es fe sin la acción de la boca. Es el creer, se cree en su corazón, pero con la boca se confiesa. Para confesar con la boca tenemos que tener una disciplina en la boca. Ok, Cristo, la palabra que fue hecho carne, verso 4 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo, la palabra, se hizo carne y como nuestro Salvador estableció la voluntad de Dios. La palabra en su corazón y en su boca es el evangelio de lo que Cristo ha hecho para usted, para su salvación. Nosotros tenemos este concepto. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin la palabra no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Dios usó su palabra para establecer lo que Él quería tener. Ok, finalmente Colosenses 1:16. Colosenses 1. Verso 16 y 17. Dice, porque en Él, en Cristo, en la palabra, en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él, el Verbo, Cristo, a Cristo Jesús, de Él y para Él. Aleluya. Dios usó su palabra para distribuir su voluntad en su vida, en esta tierra. La palabra sigue siendo la herramienta que Dios utiliza para realizar su negocio o lograr su voluntad, para cumplir su voluntad. Su palabra es
la herramienta para cumplir su voluntad. Hebreos 1, hablando de la palabra de Dios. Y para entender nuestra habilidad en la palabra, nuestra habilidad usar la palabra, necesitamos identificar la operación de la palabra. Hebreos 1, verso 3. Dice, Él, hablando de Cristo Jesús, Él es el resplandor de la gloria de Dios, de su gloria, y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy en día, en este momento, sustenta todas las cosas con la palabra. No dice el poder de su palabra, dice la palabra de su poder. Dios ha puesto su poder adentro de su palabra para aplicar su poder. Él ha puesto su poder adentro de palabras. Cada palabra de Dios contiene poder. Dios no tiene una palabra vacía. Siempre, 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 la palabra de Dios contiene el poder creativo de Dios, la habilidad de Dios a hacer la cosa prometida. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:24, hay poder sanar nuestros cuerpos, porque Dios ha puesto esta promesa: por sus llagas somos curados, somos sanados, por sus llagas. Esta palabra, 1 Pedro 2:24, contiene la capacidad de cumplir la voluntad de Dios para la sanidad de su cuerpo. Aleluya. La paz de Dios. Cualquier cosa que Dios le ha prometido a usted está disponible por medio de su palabra. Poniendo la palabra en su corazón y después en su boca de la abundancia del corazón. Habla la boca disciplinada. Vamos a continuar con más sobre teniendo este concepto, tener lengua de sabios. Y mi esposo, Pastor Felipe, ha puesto mucho en este recurso, este libro. Las primeras palabras importan, las últimas permanecen. Es un recurso que contiene más enseñanzas sobre la importancia de la disciplina de su lengua. Y vamos a continuar también en la semana que viene. Gracias por sintonizar. Que su fe es débil. Dios le ha dado la capacidad de desarrollar una gran fe, porque es el método que Dios ha elegido para que usted reciba todos los beneficios que Él ha proporcionado. Pero la fe no es automática. Tenemos que establecer la estructura de la palabra de Dios en nuestros corazones para operar la fe correctamente. La serie de 8 partes de Michelle Steele, La estructura de fe, es exactamente lo que necesita para comenzar a establecer una base sólida de fe en su corazón. Disponible en formatos digitales o físico desde solo $20. Aprenderá cómo opera el poder de las palabras, cómo la palabra de Dios equipará su vida para producir, cómo la fe proporciona un escudo de protección y cómo funciona la fe como un arma. En adición a esta serie, también puede obtener el libro Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme por el pastor Philip Steele. Este libro le brinda un esquema detallado de cómo desarrollar una fe sólida, dado que la Biblia dice que los justos vivirán por la fe. Necesitamos saber cómo mantener una provisión de fe y asegurarnos de que nuestra fe sea efectiva. Disponible solo por $12. Este libro le ayudará a identificar las cosas que obstaculizan la fe para que pueda enfrentarse al enemigo y experimentar lo mejor de Dios.
Si quiere ser fuerte en su fe, este poderoso libro le ayudará. No se pierdan estas ofertas especiales, la estructura de fe y el libro complementario. Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme. Llame ahora mismo o visite constructoresdefe.com para hacer su pedido. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde puede ver transmisiones en vivo o ver mensajes nuevamente para fortalecer su fe en cualquier momento que lo desee. Con la enseñanza confiable de los pastores Philip y Michelle Stills, así como ministros invitados y eventos especiales en nuestro canal de YouTube. Suscríbase hoy y esté listo para escuchar lo que Dios tiene para usted.